Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la provisión divina o de la bondad divina que el Señor tiene con nosotros. Me quedé en el versículo, estábamos hablando inicialmente de Filipenses 4:19, donde dice que el Señor suplirá de sus riquezas en gloria, suplirá todo lo que nosotros necesitamos. El versículo dice: por eso, de sus riquezas maravillosas de Dios, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que nos haga falta. Así que Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, pero es a través de Jesucristo. Jesús es la puerta, Jesús es el camino para recibir las bendiciones que Dios nos va a dar. Y eso me lleva a seguir con la continuidad, ¿verdad?, del capítulo, del episodio anterior. Y eso me lleva a discutir 4 historias. Voy a discutir 4 historias bíblicas y una personal. Voy a empezar con la personal. Para el 2014, yo hice una sociedad o una unión con una compañía en Puerto Rico millonaria. Diría yo de las compañías más grandes de Puerto Rico en cuanto a capital y poder económico. Hice una sociedad con ellos, pero yo añadí una cláusula de protección de que si pasaba algo, pues yo retomaba todos mis negocios nuevamente. Hubieron 5 años aproximadamente perfectos, pero ya para el 2019 habían situaciones, una persona que llegó nueva, una persona que quería cambiar la directiva de todas las divisiones de la empresa, y le dio con la mía. Empezamos a chocar, él quería aumentar los ingresos, se iba fuera de la realidad de lo que eran los precios y las tarifas en Puerto Rico, y empezaron a cancelarnos unos contratos. Cuando llegaron a unos contratos que para mí eran importantes, yo le dije, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Pero yo lo que decidí fue hacer una carta con mi abogado, y mi abogado lo pidió la cláusula mía, pero era pelear una empresa millonaria con un pelado, que el pelado era yo. Así que tuve un poco de temor en el proceso, pero gracias a Dios, después de casi 3 o 4 meses en diálogo, me devolvieron la corporación. Y gracias a la provisión divina, porque fue algo que para mí fue inesperado, tuve mucho temor, como les mencioné, y yo pensé que iba a ser un pleito largo. Inclusive me dio 5 meses para hacer la transición, y en esos 5 meses pude hacer todo lo que tuve que hacer, conseguí el dinero para comenzar nuevamente con una corporación y seguir adelante. Así que ahí yo veo la provisión del Señor. Pero vamos a seguir con las otras historias. Elías. Dios le dice a Elías, mira, huye, porque él le dijo al rey Acab que no iba a llover hasta que él dijera. Y si no llovía, pues iba a haber muerte de vegetación, muerte de ganadería, muerte de agricultura, iba a haber hambre, pestilencia. Y Dios le dice, huye, y vas a huir al río Kerit, que está cerca del río Jordán, ¿verdad? O está en el río Jordán. Ahí vas a tener de beber, y yo le ordenaré a los cuervos que te lleven comida. Y nos dice la Biblia en Primera de Reyes 17, del 1 al 5, que fue más o menos la historia que le hablé. El 5 dice, Elías se fue a vivir al arroyo Kerit, como Dios lo mandó. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba al agua, al arroyo. ¿Okay? Iba por agua al arroyo. Así que ahí vemos la provisión divina, como Dios le dice, mira, ve aquí. Ahí ya le dio dirección, le dio protección para que el rey Acab no lo matara. Aparte de eso, le dio la provisión de alimentos, de hidratación, para que Elías estuviera bien. ¿Okay? Vamos a otra historia también, que vamos a seguir con Elías. Elías, una persona atrevida, va a un pueblo, y esto está en Primera de Reyes también 17, del 8 al 24. Los números de COVID, ¿verdad? 8 y 24. Él va donde una mujer, le dice,
que quiere pan, que le dé pan, que le dé comida. Y la mujer le contesta, mira, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora mismo voy a ir a juntar un poco de leña, voy a hacer un fueguito y después de comer probablemente vamos a morir porque no tenemos más nada. Eso fue la mujer diciéndole a Elías. Y Elías le dice, no tengas miedo, ve y haz lo que te digo. Primero cocina una porción para mí y tráemelo. O sea, que tenía unos pantalones chéveres, ¿verdad, Elías? Porque ella le dice, mira, ya no tengo nada. Lo que tengo es un poquito de harina en una jarra y un poquito de aceite en una botella. Voy a preparar algo, voy a buscar leña, voy a preparar un fueguito para mí y mi hijo, hacer un pancito y luego quizás morimos porque no tenemos más nada de comer. Y ella le dice, no, tranquila, confía en lo que te digo, confía en Dios y Dios pues, proveerá. Pero dame primero a mí lo que yo te pido, dame mi canto primero, me lo das a mí. Y nos dice que hizo lo que tuvo que hacer. Dice, pues Dios de Israel, que no se les dice, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite. Así que ella le dijo, confía en mí y Dios va a proveerte siempre. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo y tuvieron comida durante muchos años. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Así que la mujer lo que tuvo que hacer fue confiar en Elías, que Dios iba a proveer y Dios le proveyó. Basado en las bendiciones de Dios, le dio todo lo que necesitaba la mujer, ¿verdad? Para ella y para el hijo. Eso significa también que cuando nosotros confiamos en Dios, las personas que están a nuestro alrededor cercanos se benefician. ¿Okay? También en Éxodo 16, 10 al 11, esta es la otra historia. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto. Era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo, ya he oído. ¿Qué estaba oyendo Dios? Ya he oído cómo se quejan los israelitas. Pero dile que ahora van a saber quién es Dios. Por la tarde le daré de comer carne y por la mañana le daré de comer pan. Así que Dios te escucha en tus oraciones, pero también te escucha cuando tú te estás quejando y tienes una necesidad grande, que te quejas en oración diciendo, mira Señor, que necesito esto, ¿qué pasa? Esto está. Dios también te escucha. Pero recuerda, como decíamos en el episodio anterior, que Dios primero va a examinar tu corazón. Y luego de Él examinar tu corazón, Él va a determinar lo que es bueno para ti, porque Dios sabe los planes que tiene con tu vida, que eso fue lo que hablamos en el episodio anterior. Así que Dios escucha tus quejas y en este caso Él le proveyó a Israel carne por las tardes y pan por las mañanas. Así que pídele a Dios lo que necesitas y Él te va a proveer según sea necesario tu necesidad, ¿verdad? Según sea lo que realmente tú necesitas en tu vida. Y la cuarta historia que quería contar es la del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo la encontramos en Lucas 11, del 11 al 32. Y ahí hay tres tipos de provisiones. Primero, cuando el hijo se acerca al padre y le dice, mira, dame la porción de mi herencia que me toca, que me voy. El papá se la dio. Eso es una provisión. Antes, el padre sabía posiblemente que la iba a desperdiciar. El padre sabía que no era buena la decisión, pero el padre nos da libre albedrío. Él le proveyó lo que necesitaba el hijo en ese momento. Después, cuando estaba en la parte más baja el hijo pródigo, donde ya había perdido la herencia, ya había gastado el dinero con prostitutas, ya había gastado el dinero haciendo malos negocios, bebiendo, haciendo vida fácil, ¿verdad? La vida, como dice, hago lo que me da la gana. En esa vida donde la cultura te dice que haga lo que le da la gana, ya la había perdido todo. Y hay un versículo, dice el versículo 17 de Lucas 15, dice, cuando finalmente entró en razón. Hay otras versiones que dicen, déjame buscarlas por aquí, ¿dónde está? Ok, no la veo ahora, te las digo después.
Entró en razón. Hay otra versión que dice cayó en cuenta. Hay otra versión que dice cuando se dio de cuenta de lo tonto que era. Dijo, en mi casa los jornaleros, los empleados comen mejor y viven mejor que yo, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y dice, volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos varias cosas. Primero dice que entró en razón, que cayó en sí, que se sintió como un tonto y se dio de cuenta. ¿Y quién te hace sentir de esa manera? Pues mira, te voy a explicar que hay un versículo en la Biblia que nos dice quién fue el que lo hizo entrar en razón. Y ese está en Juan 18:8. Y dice, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de pecado al mundo y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Ok? Así que, ¿quién proveyó ese momento de que él cayó en tiempo? Ese fue el Espíritu Santo. Así que Dios también le da provisión en la parte más baja y le hace comprender su necesidad, lo hace comprender su pecado, lo hace comprender lo mal que está, y le da el recuerdo de que mira, yo en casa de mi Padre, en casa de Jesús, en la casa de la iglesia, en la iglesia, yo estoy mejor que estando por ahí en el mundo perdido. Así que él entró en razón. Y yo le digo a ustedes, y yo mismo lo sé, que muchas veces cuando yo estaba en el negocio más bajo, en el negocio más borracho, pasándola bien, haciendo el pecado que más me gustaba, siempre en un momento uno entraba en razón y decía, oye, esto está mal, Señor, perdóname, yo sé que esto está mal, ¿verdad? Y cuando pasa eso, es el Espíritu Santo diciéndote, mira, estás haciendo algo mal, este no es el camino correcto, regresa a casa, regresa a Dios, regresa donde tu Padre, que te va a ayudar. Y hay algo también interesante aquí, que también nos dice algo que tenemos que hacer nosotros, es algo de acción. Nosotros volveré, regresaré, reconoceré, le pediré perdón a mi Padre. Son cosas que cuando tú reconoces que caíste en sí y sabes que lo mal que está, tú tienes que tomar la acción de regresar al Padre, ¿verdad? Así que acciones que debemos tomar diariamente, pidamos. Y cuando pedimos, Él nos va a dar. Cuando hablen, vamos a encontrar. Cuando lo llamemos, Él nos va a atender. Cuando confiemos, vamos a recibir, vamos a encontrar y vamos a ser atendidos. Y acción que tenemos que tomar también en ocasiones es, me levantaré, volveré y reconoceré. ¿Qué reconoceré? Mi pecado. ¿Volveré a quién? Volveré a mi Padre, a Jesús. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Con una oración constante, leyendo su palabra, una relación con Dios. La clave en todo esto es una relación con Dios. También nos dice, y esto lo saqué de un libro que estoy leyendo, dice, el sufrimiento es el punto donde el corazón humano se abre a la verdad. Así que cuando muchas veces en tu vida, y analízalo, estás sufriendo alguna circunstancia, estás pasando por algún problema, ese momento tú abres el corazón siempre a Dios. Abres ese corazón para que Dios entre a tu vida. Pero muchas veces lo abrimos y después que salimos del sufrimiento y salimos del problema nos olvidamos. Dios nos dice que no, llega, pero no te vayas, quédate, porque si no tenemos una relación como de que conveniencia, un ratito con Dios y un ratito fuera, un ratito con Dios, un ratito fuera, y así no se debe vivir, ¿ok? Así que en el sufrimiento te acerca a Dios y en ese momento quédate con Dios, es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿verdad? Aquí vimos varias historias de la Biblia que Dios le dio la provisión a sus hijos. En el caso de, como hablamos, del hijo pródigo, él se la proveyó como cuando regresó. Me faltaba la parte de cuando él regresó. Ya te dije antes de irse, cuando cayó en la parte más baja, y ahora cuando él regresa a su casa, el padre dice en el versículo, le proveyó ropa. En Lucas 15:22 dice, Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y así que le proveyó todo,
Incluso no lo dejó ni explicar ni pedirle perdón. Cuando empezó, padre, pecado contra... Ahí él le cayó encima ya y lo abrazó y rápido dijo, saquen lo que necesita él, ponle vestido, cambia lo que está pestoso, está lleno sucio, está despeinado. Imagino que estaba asqueroso. Así que nosotros quizás lo vemos en la calle y no te vemos abrazar, y posiblemente ese es un amigo tuyo que está en la calle lleno de vicio y tú lo ves de lejos y lo saludas, pero no te atreves ni a abrazarlo ni saludarlo, ¿verdad? Y a mí yo tampoco me atrevería a saludarlo, ¿verdad? Pero en ese caso el Padre te acepta como tú estás en estos momentos y te dice, ven como estés, yo te voy a abrazar, te voy a besar, te voy a vestir, te voy a poner calzado y sobre todo te voy a poner un anillo. Y el anillo representa autoridad, te restaura la posición como hijo. El anillo también te da el sentido de pertenencia, de identidad. Y cuando hablamos de identidad en Cristo, vamos a hablar de Romanos 8, 15 al 17, nos dice, porque el Espíritu Santo que Dios les ha dado no los esclaviza ni los hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamarlo papá. Nos permite llamarlo papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, así que nos unimos y nos asegura que somos sus hijos. Estoy usando la traducción lengua actual. Y el 17 dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Así que Dios nos dice, mira, regresa, yo me voy a unir a ti, tienes el derecho y el privilegio de llamarme papá, y de todo lo que yo tengo, de todo lo bueno que he preparado para ustedes, vamos a disfrutarlo junto con Cristo Jesús. Y eso es un versículo brutal, Romanos 8 del 15 al 17, búscalo, hazlo de tus favoritos, porque tenemos el privilegio de llamarlos papás. El Espíritu también dice que se va a unir con nosotros, y de todo lo bueno que Él tiene tenemos derecho. Así que tremenda promesa, ¿verdad? El anillo también nos dice que es compromiso de amor y fidelidad, que es un pacto de amor que tenemos con el Padre. Y el anillo también anticipa que el Hijo es heredero nuevamente, así que nosotros somos herederos del reino. Solo tenemos que regresar a casa. Así que Dios nos envía a que confiemos, aunque estemos perdiendo todo, no entendamos las circunstancias, como pasó a mí en las primeras experiencias. Tenía una relación que estaba perdiendo, pero Dios sabía los planes que tenía conmigo y me puso en el lugar correcto, en una vida correcta. Los planes de Dios eran mucho mejores que los que yo tenía. Hay que orar creyendo en que va a pasar, agradecer por adelantado. Muchas veces oramos y no agradecemos. Hay que agradecerle a Dios por las cosas que tenemos. Seamos generosos con la obra de Dios. Devolvámosles a Dios de lo que Él nos da con su riqueza. Seamos generosos con la iglesia, con nuestros amigos, con nuestra familia. Si confiamos en Él y caminamos en obediencia, la Biblia nos ha enseñado que nunca nos va a fallar a nosotros. Para terminar, voy a discutir unos versículos y nos dicen, mira lo que dice Mateo 21, 21 y 22. Jesús le contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones va a suceder. Todo, volvemos a la palabra todo, lo que pidas va a suceder. Eso es una afirmación de que va a suceder si lo pides en oración y confiando en el Señor. Salmos 34:15 nos dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Así que si hacemos lo bueno, el Señor tiene sus ojos sobre nosotros. Sus oídos están abiertos para nuestros gritos de auxilio. ¿Okay? Si haces lo bueno, cuando tú hables al Señor, cuando tú grites en momentos de necesidad, Dios va a estar ahí para ayudarte. Lo dice Salmos 34:15. Vamos a Mateo. Este es el último versículo. Mateo 6:33 dice, lo más importante es que me reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide.
Dios le dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que Dios nos dice, oye, lo más importante es que me pongan a mí en primer lugar. ¿Recuerdan el versículo que hablamos anteriormente? Busquen el reino de Dios sobre todas las cosas, o busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay otra versión que dice, busquen al Señor sobre todas las cosas primero. O sea, que después que tú le des el primer lugar a Dios en tu vida y vivas de acuerdo a lo que dice su palabra, los mandamientos, amar al prójimo, servir, después que tú hagas eso, todo lo que tú pidas se te va a dar, y Dios no los va a dar al tiempo, a su tiempo, disculpen. Para terminar, Santa Teresita del Niño Jesús, en uno de sus escritos, dijo, si Jesús le tuvo tanta misericordia y bondad al hijo pródigo, al que se alejó, al que pecó, imagínate con el que nunca se ha ido del redil. Así que si nunca te has ido del redil, el Señor tiene mucha misericordia contigo. Y si te has ido, es hora de que regreses, que Dios te está esperando con el anillo y con restauración de todo lo que hayas perdido. ¿Ok? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga.